Bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que tengan una linda tarde acá en Argentina y podemos decir que una linda noche allá en España, porque hoy, gracias a la Fundación Paul Langerhans, gracias a la Fundación Matilde Bailey, y hoy podemos decir que gracias a la Asociación Diabetes Madrid y a la Clínica D Medical, tenemos el honor, el orgullo de tener presente en este ciclo de charlas, en el contexto del mes que se conmemora la salud, a dos grandes personas que nos van a transmitir toda su experiencia de todo esto que está pasando y toda su experiencia con las instituciones y sus experiencias personales en España. Por eso hemos llamado a esta charla cómo estamos ayudando a los pacientes, la experiencia de las instituciones de España. Y para esto nos están acompañando dos grandes personas. Una de ellas es la doctora Barrio Castellano, Raquel Barrio Castellano. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? La doctora Raquel es endocrinóloga y diabetóloga pediátrica. Ella se ha formado en la Clínica Infantil de La Paz y en el Hospital Saint-Vincent de Paul en París y en el Massachusetts General Hospital de Harvard. Es o fue la responsable de la unidad de diabetes pediátrica del Hospital Universitario Ramón y Cajal entre el año 2000 y 2017. Es la vicepresidente de la sociedad, o fue la vicepresidente de la Sociedad Española de Diabetes y actualmente se desempeña como editora en jefe de la revista Diabetes de la Sociedad Española de Diabetes. Bienvenida, Raquel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Y ahí también en Madrid tenemos a la señora Pilar Martínez Jimeno, que Pilar es una amiga, ya hace rato que nos conocemos y estamos pensando y caminando juntos en un montón de locuras. Y ella es una persona que convive con diabetes, ella tiene diabetes desde joven, hace 43 años, nos decía el otro día. Actualmente se desempeña como presidenta de la Asociación Diabetes Madrid y es la vicepresidenta de la Alianza General de Pacientes de España. Bienvenida, Pilar, gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, la verdad que tenemos una asistencia extraordinaria de gente, tenemos seguramente personas de todo el mundo, podemos decir, atravesando el charco, esta posibilidad de acercarnos a través de la tecnología, aunque estemos en casa. Y para empezar, una pregunta como para romper el hielo, se me ocurría, que no es tan fácil romper el hielo en esta situación, sino se me ocurría esto, que si alguna vez han vivido una situación tan particular en algún momento de su vida, de su experiencia profesional o como persona con diabetes, ¿alguna vez les pasó esto que nos está pasando? No, desde luego yo a nivel profesional algo como esto nunca lo he vivido. Hemos vivido otras situaciones muy especiales cuando tuvimos lo de la colza, que no sé si vosotros llegasteis a saberlo, que al final fue un aceite que no era correcto y daba unas neumonías y luego dio un cuadro muy raro, pero bueno, algo como ahora en la vida. Es decir, Nada. nunca no nos ha llegado ninguna de las epidemias que hubo en China o en esto, no llegaron aquí. Por eso no estábamos preparados, porque lo veíamos lejano y no nos preparamos. ¿Y tú, Pilar? De ninguna manera también. Esto es algo que nos ha sorprendido a todos, de lo cual estamos aprendiendo día a día y además la magnitud, ¿no? Porque está ocurriendo simultáneamente en todo el mundo. Es algo jamás visto. Yo creo que en la historia de epidemias que lleva la humanidad, creo que nunca hubo una epidemia que afectara a todo el mundo. Y en estas circunstancias es realmente algo muy relevante, una experiencia histórica, estamos viviendo todos y sacando recursos humanos de todas partes para sobrellevarla. Y saldremos de esta, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Raquel, una pregunta. Las personas con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2,
realmente tienen mayor riesgo de contraer esta enfermedad del COVID-19 y si la contraen, ¿qué riesgo real de complicaciones tienen pensando en diabetes tipo 1, niños, adolescentes, pero incluso en diabetes tipo 2? Va. Bueno, es decir, no hay evidencia científica de que haya más riesgo de contraer la infección, ¿eh? Aunque haya algunos estudios en animales de experimentación que teniendo una diabetes puede haber una alteración de la inmunidad innata, no hay ninguna evidencia de que haya más riesgo. Es decir, que podemos decir que el riesgo es el mismo. Ahora, cuando se contrae el COVID, es decir, la infección por el SARS-CoV-2, sí que hay una peor evolución en las personas que tienen diabetes, pero fundamentalmente en las personas que tienen diabetes no bien controlada o las personas que tienen diabetes de mucho tiempo de evolución y tienen complicaciones crónicas porque que ya es una persona con diabetes y un problema cardiovascular, diabetes y un problema renal. Es decir, que tenemos que ponerlo en contexto. Los niños tienen la misma riesgo de infectarse por COVID que la población general. Lo único que tiene una característica específica es que tienen muchos cuadros que a veces son o no sintomáticos o con muy pocos síntomas. Y entonces son más transmisores porque no se conoce que esos niños están infectados y entonces transmiten más la enfermedad. Pero yo creo que como colectivo, sobre todo en la infancia, podemos estar bastante tranquilos. En la edad adulta tenemos que estar muy bien controlados para que no tengamos problemas. Eso es muy, muy importante para nosotros, Raquel, que vemos muchos niños en consultorio, porque es una pregunta permanente de los papás: ¿qué riesgo tiene mi hijo teniendo diabetes de complicaciones? En la Asociación Diabetes Madrid, ¿es una pregunta habitual que ustedes ven en los asociados a esta asociación que les llegan este tipo de consultas, Pilar? Sí, permanentemente. Bueno, en este momento somos la fuente de información. Las asociaciones, el asociacionismo está representando un movimiento muy importante de contención en la sociedad, lo mismo que debe estar sucediendo en Argentina, ¿no? Cuando los hospitales, en el caso de España, y las consultas médicas están desbordadas, somos las asociaciones las que asumimos la responsabilidad de atender las llamadas, de hacer un abordaje integral de los pacientes, un apoyo emocional, resolver sus dudas. Y bueno, hay consultas de todo tipo, ¿no? Y evidentemente relacionadas con los riesgos de contraer el coronavirus. Esa es una de las preguntas más habituales. Y bueno, afortunadamente contamos con el apoyo de excelentes profesionales que nos ayudan también a responder todas las dudas, como los profesionales de Medical y de hospitales de referencia también. Raquel ha participado también en respuestas a nuestros pacientes y a nuestros socios. Todos los lunes, Asociación Diabetes Madrid responde a las dudas que nos transmiten las personas a través de nuestros canales de comunicación. Bien, por eso, Raquel, siempre está bueno recordarle a los pacientes, a las personas en general, cuáles son las medidas que están demostrando frenar el avance de esta epidemia o de esta pandemia. ¿Qué medidas podemos tomar en casa para no contagiarnos de este COVID-19? Bueno, pues lo primero que has dicho, quedarnos en casa. Es decir, el confinamiento, es decir, el distanciamiento social. Ese quizá es el más importante. Luego, la limpieza de todas las superficies, de lavado de manos frecuente, enseñando a los niños y a los adultos a lavarse las manos, que tiene que ser con por lo menos 20 minutos, con una técnica que yo creo que todo el mundo conocemos bien, o bien con soluciones hidroalcohólicas. Luego, la limpieza me parece fundamental. Y luego ya, si hay alguien que esté infectado, desde luego, esa persona tiene que estar, si está en casa, tiene que estar en un lugar apartado, es decir, sin conexión. Ahí sí que hay que utilizar mascarillas para que las gotitas de flúor, que es como se transmite, no puedan llegar a la otra persona. Pero lo más importante es el distanciamiento social. Nosotros ahora en España, a partir del domingo, los niños van a empezar a poder salir, los niños por debajo de 14 años, y el gran problema es
que los niños tocan todo. Es decir, aquí me imagino que habéis seguido todo el problema que ha habido de comunicación, de que si iban a los supermercados o tal, lo cual yo me quedé así como chocada, porque claro, ahí es donde hay más gente. Es decir, que yo creo que tienen que salir al campo o así. Los parques van a estar cerrados, porque lo que tenemos que intentar es que no toquen superficies que puedan estar contaminadas y sobre todo que no haya aglomeraciones de gente. Es decir, que van a ser lo mismo que tiene que hacer la población general, las personas que tienen diabetes. Sobre todo tener una diabetes bien controlada, eso sí. Claro, claro. Las asociaciones en España, los hospitales públicos, los sanatorios, las mutuales privadas, han estado a la altura de las circunstancias, porque se ha visto, tanto en España como en Italia, o la información que nos ha llegado, y esta es la pregunta es para las dos, como que se han desbordado la atención, y uno ve a los profesionales sanitarios en múltiples fotos o videos, cansados, agotados, con cientos de pacientes. ¿A qué se debió todo esto que por lo pronto en Argentina no lo estamos viviendo? Realmente la cantidad de casos en Argentina hoy por hoy es más bajo, es mucho más bajo que la tasa de contagio que tuvo en España en la misma cantidad de días. Si bien nosotros empezamos el aislamiento social muchos días antes que relativamente España. ¿Qué pasó en España? Si nos pueden contar un poco. Raquel. Bueno, pues mira, yo creo que las cosas como pasan en la infección por COVID, que será vuestra experiencia igual, van cambiando continuamente. Es decir, hoy por lo menos ha habido mucha información de que el primer caso no fue el 27 de febrero como pensábamos, sino que ya había casos anteriores. Es decir, que es que hemos llegado tarde, evidentemente, pero es que en cualquier momento hubiéramos llegado tarde, porque nosotros pensábamos que era el 2 de marzo, el 10 de marzo. No, ya a principio de febrero ya había en Europa COVID, por supuesto, y en España también. Cuando se ha hecho en alguna autopsia de gente que murió por neumonía, se ha visto que había COVID allí. Luego, esto ha estado como 2 o 3 meses expandiéndose. Y cuando ha llegado aquí ha sido una expansión brusca, muy intensa, que ha desbordado, yo creo que hasta cualquier sistema sanitario. Lo que yo creo que se ha demostrado tanto en España como en Italia, como en Francia, es la capacidad de reacción de los profesionales que se han reinventado, es decir, que donde había 50 plazas de cuidados intensivos se han transformado en 200. Eso ha sido como un estrés que se ha sometido a la sanidad, de que yo puedo decir que no es que haya salido victoriosa, pero ha dado de sí. Quizá el mayor problema que hemos tenido en España, y lo conoceréis muy bien, es el problema de las residencias de la tercera edad. Entonces, ahí eso sí que ha sido yo creo que ha sido lo peor que ha pasado en España, pero está pasando en Inglaterra, ha pasado en Francia, porque nunca hemos tenido la idea de que tenían que ser pues lugares sociosanitarios, donde tenía que estar la sanidad. Entonces, y luego estamos enfrentándonos a una infección nueva, que en el fondo lleva 3 meses o 4 meses, y que no tenemos un tratamiento claro, y todos son hacer pruebas, y cuando leéis la literatura continuamente, cada día hay 500 nuevos artículos sobre COVID. Es decir, es casi imposible leérselo todo. Yo por las mañanas cuando empiezo, antes de ver los pacientes, dices, tengo que seleccionar. Es decir, es imposible. Por eso viene muy bien todas las cosas de webinar y tal, porque alguien va poniendo al día un poquito las cosas, pero lo que hoy decimos, mañana podemos decir lo contrario. Con lo cual hay que cogerlo todo porque no hay evidencias científicas fuertes. Y en medicina tenemos que hacer las cosas con una buena evidencia. En una epidemia tenemos que hacer las cosas para salvar vidas. Y eso un poco yo creo que es lo que esto. Yo creo que hay fallos, por supuesto, pero creo que también hay fortalezas y fortaleza desde España os diría yo fortaleza del país. El confinamiento de España ha sido prácticamente total y la gente lo ha cumplido de manera muy buena. Por eso es bueno que también ya los niños salgan, porque es que nadie ha salido que no fuera a cosas que estuvieran permitidas, mínimos, y estamos en casa prácticamente todo el país.
Lo que Sí, tú dices es muy importante, esto de los webinars, porque creo que ayuda a contener y a informar a los médicos y a contener y a informar a los pacientes. A los pacientes a ayudarle a sacarse el miedo. Pilar, ¿ustedes han notado que había mucho miedo entre los pacientes por esta desinformación? Nosotros vimos hay una marea de información en Facebook, en Instagram, en los mismos canales de televisión, que no es 100% cierta. ¿Ustedes cómo lo han vivido desde la asociación en cuanto a la contención? ¿Cómo hacían para contener a los pacientes si no los podían ver? bueno, sí, también hacemos videoconferencias, utilizamos todos los canales, eso también nos hemos reinventado en todas las líneas de comunicación, haciendo videoconferencias, webinars, desde nuestra asociación todos los días en la Asociación Diabetes Madrid hay una actividad que si consultan en nuestra página web pueden apuntarse, pueden seguirla y pueden continuar educándose, ¿no? Los pacientes con diabetes. Pero realmente sí, el miedo ha existido y realmente es algo que, como comentábamos el otro día, ¿no? El miedo bien gestionado es bueno, porque el miedo nos ayuda a protegernos. Claro. El miedo no controlado nos paraliza, nos genera una angustia tremenda y no podemos con él. Pero Claro. evidentemente estamos en una situación en la que tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos. Estamos enfrentándonos a un virus totalmente desconocido y esto es lo que falló también en nuestro sistema sanitario. El desconocimiento. Al principio nos hablaban de que el COVID-19 era lo mismo que una gripe, que la gripe mataba a más gente que el virus, el coronavirus. Y bueno, había mucha incertidumbre, muchas contraindicaciones en las noticias que se daban, en la información. Y estábamos que no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Claro, cuando empezaron a dar números, nos empezamos a dar cuenta de lo grave que era la situación, ¿no? Y fallaron muchas cosas, evidentemente, y esperamos que el mundo tome ejemplo los demás países y que adopten las medidas necesarias para evitar llegar a esta situación, cuando en España tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y se ve reflejado perfectamente en la calidad humana y en los recursos humanos que tenemos. Pero ¿qué pasó? Faltó también material de protección, no había mascarillas para todos, no había trajes de protección para el personal sanitario. Tenemos mucho personal sanitario contagiado, han fallecido también médicos y enfermeras por falta de equipos de protección. Y bueno, eso es algo que tenemos que aprender. Sí. No depender de otros países Sí, sí. y ponernos a fabricar lo que necesitamos en cada país. Tú nombraste algo muy interesante y que hoy por hoy nos dimos de bruces contra esto, que es la necesidad de asistencia remota a los pacientes, porque hoy por hoy no podemos recibir a los pacientes en consulta o lo podemos recibir en situaciones muy particulares, y sé que Raquel hace videoconsulta desde hace muchos años, antes de todo esto, y que ha sido una pionera en hacer teleconsulta, telemedicina, telehealth. ¿Cómo lo llaman a lo que hacen en la clínica, en The Medical, con vuestros pacientes? Y si nos puedes contar un poquito esta experiencia de atender en la... No me gusta decir virtualidad porque es real, pero sí online. Bueno, pues los llamamos consultas virtuales o da igual cómo los llamemos. Esto a nosotros nos surgió, yo empecé como hace ya, cuando dejé la unidad de Ramón y Cajal, surgió y empecé a trabajar y teníamos pacientes que no eran ni siquiera de España, eran de otros países, teníamos en Madrid muchísimos pacientes fuera de Madrid, y entonces vimos la necesidad de tener consultas virtuales. Empezamos a tener consultas virtuales por telemedicina con un sistema médico, es decir, ni Zoom, ni Skype, no, un sistema médico y que nos permite no solamente hacer la telemedicina, sino nos pueden mandar la información por ese sistema, nosotros mandamos los mensajes y los informes, es decir, un sistema
bien específico para la telemedicina. Ahora es que se ha abierto mucho porque la telemedicina está muy regulada y es compleja, pero ahora con esto de la epidemia se ha abierto y ahora se puede hacer por Zoom y se puede hacer, pero en teoría luego cuando volvamos todos a la normalidad no va a poder ser así, ¿no? Las consultas virtuales, bueno, primero nosotros acabamos de hacer un documento que es que el paciente tiene que saber cómo tiene que preparar esa consulta. Para cuando tú hagas la consulta, todas las cosas estén bien. Cómo tiene que descargar sus sistemas de monitorización continua, de bombas, y sabemos que hay muchos sistemas para descargarlo, pero hay un sistema que conoceréis seguro, que es Tidepool. Tidepool es un programa de descarga que es gratuito y que está financiado por la JDRF y permite la descarga de todo tipo de bombas, de reflectómetros, de monitorización continua, y es muy bueno para luego compartir en la telemedicina. En la telemedicina no solamente te ves con el paciente, sino que compartes con el paciente todos los documentos. Entonces es muy bueno, no solamente para ajuste, sino para educación también, ¿no? Entonces, sí, perdón. Sí, no te cierre la idea. Entonces, bueno, es decir que es yo creo que se consigue muchísimas cosas. Nosotros hemos puesto bombas por telemedicina, por supuesto los sensores, todo, si se puede hacer todo lo mismo. Lo único que, claro, a lo mejor hay pacientes que no tienen la infraestructura, que es un poco lo que nos encontramos siempre, que puede haber dos niveles, según el nivel económico y social de alguien que no tenga el acceso a este sistema. Es verdad que nosotros, como nos dedicamos ahora a medicina privada, pues suele ser gente que sí que tiene acceso, pero ahora están haciendo en los colegios, se está haciendo toda la enseñanza a través de plataformas, de manera que la gente ya cada vez está dando más en todo audiovisual. Yo creo que eso no va a ser ningún problema. Y tenemos que sacar lo positivo de esta pandemia en la diabetes, es para que extendamos la telemedicina, que ahorra mucho al paciente, a los padres, a los mismos profesionales. No tienen que desplazarse. Es verdad que de vez en cuando tienes que ver al paciente para explorarle, pero bueno, es decir, que en una persona con diabetes, con que le veas una vez cada 6 meses o un año, o dos veces al año, si luego le estás viendo por telemedicina. Yo veo a mis pacientes mensualmente por telemedicina. Entonces yo soy absolutamente a favor de la telemedicina, no solamente en la epidemia, que me ha parecido fundamental. Yo tengo una relación con ellos muy estrecha y sobre todo, ya no tanto porque están perfectos, que ahora están perfectos, así también están aprendiendo que pueden estar perfectos, sino también por apoyo psicológico. ¿Hay algún límite de la telemedicina? Digo, es porque, por ejemplo, en nuestro sanatorio, en el sanatorio de niños de la ciudad de Rosario, estamos viendo que los pacientes, y no tiene que ver con diabetes, sino que están retrasando la consulta porque han hecho alguna pregunta, algún profesional, y por ejemplo todas las apendicitis ahora son apendicitis gangrenosa, y todas las neumonías son neumonías con derrame. Pero para mí tiene que ver con la coyuntura que estamos pasando. Pero ¿la telemedicina puede abarcar todo? ¿O hay algunas cosas en diabetes que no podamos enfocar? Se me ocurre la educación diabetológica, como entendemos la educación diabetológica. ¿La podremos enfocar y hacerla a través de telemedicina en un 100%? ¿O hay alguna cosa desde mi punto de vista, perfectamente. Se puede educar. Nosotros hemos tenido muchos pacientes que eran de otros países, les hemos educado fenomenal. Porque es que también, igual que nos estamos viendo, la cámara permite ver dónde te puedes poner, cómo te pones un catéter, cómo está una zona. Es decir, la telemedicina permite prácticamente todo. Y como para la educación, perfectamente. Y alguien no tiene que ir durante una semana todos los días a que le eduquen. Está en su casa y coge una determinada hora y eso es mucho más factible. Y puede estar su mamá, su papá, y que si no es muy difícil que el papá venga o que la mamá venga porque tiene que trabajar. Se busca la hora adecuada y se puede hacer perfectamente. Y también algo muy importante, el paciente activo, el paciente educado. Tenemos en este momento herramientas valiosísimas. Bueno, en Argentina tenéis una buenísima,
que nosotros en España también la utilizamos, que es el aula virtual de la Fundación Argentina Diabetes, que es una manera maravillosa de educar a las personas también en fases iniciales con la diabetes, ¿no? Pero la educación es fundamental, porque un paciente bien educado puede gestionar su diabetes y puede tomar decisiones él mismo y no depender tanto también de sus médicos, de sus enfermeras, ¿no? Hacia eso vamos, buscando la educación al paciente activo, al paciente empoderado, el paciente que realmente sepa gestionar su diabetes. Y la psicología también, los aspectos psicológicos también, ¿no? Por supuesto, ¿Sí? la parte de psicología, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Realmente, en mi caso, hace 43 años, a mí lo que me cambió el chip con mi diabetes fue encontrar el acompañamiento psicológico. Eso fue lo que me orientó, fue mi primer paso positivo con respecto a la gestión de mi diabetes. Siempre recomiendo, tiene que haber un psicólogo en la vida de todo el mundo. Claro. Porque la labor de los profesionales en psicología realmente es formidable. Es algo que recomendamos. Pero Pilar, y de hecho hacemos talleres y formaciones donde participan psicólogos de renombre, muchos conocidos por vosotros como Iñaki Lorente, pero claro, tenemos muchos profesionales valiosísimos en España y en Argentina también. pero Pilar, ¿tú no crees que todo el equipo diabetológico hace psicología? Es decir, Todo, que la psicología no solamente es ir al psicólogo a contar. El equipo diabetológico, hacemos psicología, yo digo que el 50% del tiempo que estamos con el paciente. Por supuesto. Sí. Pero Es decir, no le vamos a quitar el protagonismo también a los profesionales de psicología. Pero no vamos a decir, oye, esto no me pertenece, te pertenece al psicólogo. No. Es decir, el ser humano es un conjunto. Todos los que tratamos con pacientes tenemos que además estar formados y asesorados también para proceder correctamente, ¿no? Y dar ese apoyo emocional inicial. Es que nuestros pacientes que nos acompañan mucho tiempo. Es una enfermedad crónica de las más prevalentes en el mundo, junto con la obesidad y el sobrepeso. Y no es posible desde mi punto de vista hacer buena calidad de medicina si uno no hace lo que yo digo, la escucha al paciente, el problema del paciente. Porque no es solamente la glucemia, si tuvo la glucemia baja, alta, si comió o no comió, si hizo ejercicio o no hizo ejercicio, sino en qué contexto social, qué le pasa en su trabajo, qué le pasa en su vida. Y actualmente yo veo pacientes de los más disímiles por telemedicina, veo pacientes que están fenomenalmente controlados, y hay pacientes que se han vuelto caóticos su glucemia. No sé, Raquel, ¿ustedes cómo ven? Porque ha cambiado totalmente la vida de nuestros pacientes en estos días. Yo soy diabetóloga pediatra, entonces veo niños y hasta adolescentes, hasta los 20 años. Están muy bien, en general están todos muy bien. ¿Por qué? Porque ya no hacen transgresiones dietéticas, porque están sus padres ahí, con lo cual ya nos hemos quitado ese problema. No hacen ejercicio, hacen poco, pero el ejercicio, ¿sabes? Cuando es muy intenso, hay que saber hacerlo muy bien. El ejercicio anaeróbico te sube la glucemia, el ejercicio aeróbico consume glucosa, es decir, que eso si lo enseñamos, eso no es tan fácil. Ahora están, yo digo, del libro, es decir, que están perfectos, menos un paciente que yo tengo que tiene un síndrome que es muy frecuente, que es un síndrome de miedo a la hipoglucemia, un paciente que estaba perfectamente bien controlado, tuvo un problema porque se fue a esquiar, se fue por la noche, 15 años, con los amigos, se tomó una pizza de 8 raciones con la cantidad de grasa y proteínas, se aumentó la insulina y en vez de poner como la unidad grasa-proteína, primero una parte y a las 2 horas, como estaba con múltiples dosis, otra, se la puso toda de entrada, con lo cual, con el enlentecimiento del vaciado gástrico, te produce más riesgo de hipoglucemia, hizo una hipoglucemia que le costó salir. A partir de ahí, perdió toda la seguridad en sí mismo. Y ahora, bueno, estoy con una psicóloga y yo, es decir, hoy le he visto, he hablado con la psicóloga, es imposible porque el miedo a la hipoglucemia es quizá de las cosas más difíciles de revertir en un paciente con diabetes.
Excepto eso, los demás están muy bien. En adultos, no lo sé, porque no veo adultos, pero bueno, pues a lo mejor el adulto tiene más miedos o más cosas. Los niños, si el medio familiar no le ha creado ninguna angustia y es un medio familiar estable, es decir, que no hay ningún tipo de problema, están bien, ¿eh? Yo creo que en este momento está muy bien. Ya veremos luego a la salida, pero bueno, en general muy bien. Pilar, ¿usted ha notado cambios en el hábito de las personas en este último tiempo en la cuarentena? A ver, ¿me permites hacer un comentario Sí, de la pregunta claro. anterior también, Sí. ¿no? Porque realmente, bueno, esto es algo importantísimo, hablar con profesionales que humanizan el sistema sanitario y que tratan a sus pacientes como personas, como hace Raquel, como haces tú, Lucas. Hay muchos profesionales que realmente lo hacen de una manera muy cercana, de una forma profesional y atendiendo a esa persona, escuchándola. Eso facilita la adherencia al tratamiento del paciente. Pero bueno, también conozco muchos médicos que además la misma gente me viene y me dice, ¿cómo puedo hacer para cambiarme de médico? Es que no me riñe, no me escucha, la culpa siempre la tengo yo, ¿sabes? Evidentemente también es un trabajo que tenemos que hacer con los profesionales sanitarios, ¿no? La humanización del sistema sanitario y hacerles comprender que delante suyo tienen a personas que necesitan esa escucha y que no pueden en muchos casos esconderse detrás de una pantalla y dar las indicaciones sin mirar a los ojos. Es que no estamos para apretar a los pacientes, yo estoy convencido de eso. Pero bueno, y que si, los hay todavía. Que los hay. Imagínate, Raquel, Pilar, si tú retas a un niño cuando te va a ver a la consulta, ese niño nunca más quiere volver contigo. Claro. Y hay algo fundamental para nosotros, es que el paciente vuelva, porque si no es imposible generar un vínculo con el paciente a largo plazo para lograr que el paciente, la persona esté bien. Que eso es lo que buscamos en definitiva. Después los adolescentes, como siempre en todo el lado del mundo, salvo que en España sean muy distintos los adolescentes, hacen cualquier cosa, hacen lo que quieren, o lo que pueden, porque además de toda su vida con la adolescencia, se ligaron la diabetes y no es tan fácil. No es tan fácil ir adelante en un mundo donde las apariencias importan para los jóvenes y tener diabetes. No sé cómo lo viven en España. No debe ser tan fácil para los adolescentes el encierro y la diabetes y no tener a sus pares cotidianamente al lado, ¿no? Porque los adolescentes es la edad de excelencia de la amistad. Pues sí. No, yo quería decirte una cosa, es decir, que cuando ahora con la tecnología, cuando tenemos la monitorización continua de glucosa, si utilizáis Descon, no sé si lo utilizáis, y tenéis el programa Clarity, a mí me gusta mucho empezar por una página que pone el mejor día. Entonces vas al mejor día y el mejor día siempre es estupendo, en general. Entonces yo empiezo por esa página y digo, mira, qué bien. Entonces empiezas a decir, qué bien, lo has conseguido, qué estupendo y tal. Eres como, no empezar a decir, oye, no, el mejor día. Entonces, y si tú has conseguido esto, bueno, ya, lo tienes chupado. Los demás días ya tenemos que ser cositas que nos han pasado y tal. Entonces yo creo que eso es un poco como tenemos que dirigirnos hacia los pacientes, verlo bien, lo que hacen bien, no ver lo que hacen mal. Es decir, que encontrar un refuerzo positivo. Cuando decías tú que si el paciente, los adolescentes evidentemente lo están pasando regular en el confinamiento. Bien es verdad que continuamente están en contacto con sus amigos, porque continuamente están con los medios sociales y tal. Es decir, y no, yo incluso tengo una hija mayor ya, casada y tal, pero que ella me dice, no, esta noche cenamos con no sé quién. No salen de casa, pero cenan en conjunto con sus amigos, o toman una copa, o están celebrando el Día del Libro, y lo hacen con distintos amigos. Y me coincide porque, bueno, ya he estado fuera, me coincide porque es que a esta misma hora tengo una amiga mía de Venezuela y otros aquí, y entonces, no sé, digo, bueno, pues elige la de fuera, que la de aquí se puede hacer un poco más fácil. Entonces, están haciendo vida social, ¿eh? Entonces, ahora tenemos que ser más permisivos con esa relación social para que ellos tengan su espacio y sus amigos y que no rompan ese vínculo que necesitan. Entonces, yo creo que dentro de todo, la pandemia ha sido en un momento
en que tenemos una serie de armas que nos permiten quitar algunos de los grandes problemas que tendríamos si no lo tuviéramos así. Porque ¿qué harían los niños? Porque realmente estamos separados, pero no estamos aislados. ¿Qué hubiera pasado, Pilar? Tú tienes diabetes desde los ¿qué años? De los 19 años. De los 19. Imagínate a los 20, a los 20 y pocos años, si te hubiera pasado algo de esto. Hubiera sido totalmente distinto con tu control, la posibilidad, porque la realidad es que el acceso a la tecnología y a la medicación y a la tecnología médica actualmente es extraordinaria. No estamos aislados de nuestros padres, no estamos aislados de nuestro equipo de salud, no estamos aislados de nadie. Si bien estamos en casa, pero no estamos aislados. Pero realmente contamos con tantas herramientas, claro, imagínate, yo vengo de la prehistoria, con diabetes, más o menos, cuando además vivía a ciegas totalmente, yo no tenía ni siquiera un glucómetro para hacerme mis mediciones, era realmente, bueno, un cambio abismal, cuántico, digamos, ¿no? Ahora, hoy en día es que tenemos todos los accesos necesarios a la tecnología, a nuestras mediciones continuas de glucosa. Yo estoy manteniendo unos niveles, pero espectaculares. Bueno, fenomenales. No tengo ningún descontrol, al contrario. Y eso que no estoy haciendo el ejercicio que necesitaría por el confinamiento, ¿no? Ahora vamos a ver algo de ejercicio. Ahora una preguntita de ejercicio, pero mientras tanto, a los que están participando de esta charla, que hay más de 120 personas escuchándonos, yo no puedo creer, la verdad que la convocatoria que han tenido Raquel y Pilar es extraordinaria. Abajo van a encontrar un botoncito que dice chatear y ahí podrán hacer las preguntas que ustedes quieran a Raquel y a Pilar, lo que ustedes quieran. Natalia Míguez, que está ahí, va a ser la encargada de transmitirle las preguntas que a ustedes les parezcan adecuadas. Pilar, nombraste el ejercicio y hace 2 días estaba hablando con un querido amigo que tú seguramente conocerás, tú Raquel también, que es Oscar López de Briña, que es... sí, el Chedi azucarado. El Chedi azucarado. Estaba hablando con él y me dice que la verdad que las 2 primeras semanas la pasé fatal, porque él está acostumbrado a salir a andar 50, 60 kilómetros de bicicleta y se encontró con que no lo podía hacer y no tenía una bicicleta fija. Hacía algo de actividad física con los instructivos de YouTube o de otras herramientas para seguir la actividad física, pero no era lo suficientemente aeróbica. ¿Qué indicación le estamos dando a los pacientes, Raquel, para que hagan actividad física? Muchos de nuestros pacientes viven en departamentos, en apartamentos pequeños, que no pueden salir a correr a un parque. Bueno, yo a los niños, algo que se me había olvidado que existía, que era la comba. Es decir, una cuerda es muy fácil de tener y saltar a la comba es divertido y es una manera de hacer ejercicio. Yo a mis niños les mando también bailar, pero no bailar ellos, sino bailar con los padres. Bailar y tal, eso también va muy bien. Los que viven en dúplex y tal, pues subir, bajar escaleras, pero en plan de cepillo y cosas de esas. Luego ya si tienes una bicicleta o tienes alguna otra cosa, es otra de las posibilidades. Pero lo que sí que hago es que antes generalmente hacen 60 minutos de ejercicio al día, que son como las normas internacionales, pero ahora lo fracciono. Es muy difícil en una casa hacer 60 minutos de ejercicio seguido. Yo les digo 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos. Entonces, los 20, como sueles, a ver, madre y padre, pues por la mañana lo haces con mamá, por la tarde lo haces con papá, si tienes un hermano lo haces en otro momento, sí. Y esa es la manera de que podamos tener, y entonces así sí que lo cumplen. 60 minutos de ejercicio en una casa, ni siquiera te pasas 60 minutos bailando. Es decir, que yo creo que eso es un poquito el sistema. Hace poco hubo un webinar aquí en España de notario sobre, él también tiene diabetes, y sobre ejercicio, y tiene un libro que también es, que está donde Roche, en la casa Roche de la farmacéutica, libre, que son ejercicios en casa. Entonces hicimos el webinar y parte del webinar, la mitad fue teórico, la mitad fue práctico, yo lo hice. Y yo soy muy deportista, que yo hago todos los días como ahora 1 hora y media por lo menos de ejercicio.
pero terminé como con agujetas porque nos hizo mover montones de músculos que no mueve. Con lo cual, yo os aconsejo de que, por ejemplo, ese libro es una buena manera. Los tutoriales de YouTube, Sí. hay algunos que son muy divertidos y también se pueden hacer. Es decir, que se puede hacer ejercicio, pero no como si fuera un castigo, sino como algo positivo. Y una cosa que yo estoy logrando, les cuento un poquito lo que es el COVID y luego, sin que parecer que lo digo, le digo que el ejercicio mejora la respuesta inmunitaria al virus. Que es verdad, es decir, que el ejercicio mejora la respuesta inmunitaria. Entonces, ellos se quedan así, les cambia la cara a los que no hacen, y dicen, bueno, entonces como eso sí que ya les importa, es una manera de meterles el anzuelo para que hagan ejercicio. ¿Y tú, Pilar, cómo estás haciendo con el ejercicio? Bueno, aquí subiendo, bajando escaleras, afortunadamente, bueno, en mi casa de estas de 4 pisos de escaleras para arriba y escaleras para abajo, afortunadamente tengo un espacio de jardín también, una parcela, y entonces, bueno, salgo con el perro y a jugar con el perro, a darle vueltas y a correr y lo que se puede hacer, ¿sabes? Bailar también, me gusta bailar, poner la música y mover. Bueno, yo le digo mucho a los pacientes que los tutoriales de YouTube, de Zumba o de baile, son muy divertidos y para hacer con toda la familia, porque es cierto que yo me puedo subir a la bicicleta y estar 60 minutos, pero un niño o un adolescente difícilmente haga eso. ¿No? Y además bailar te genera una energía que te pone bien de ánimo. Y genera endorfinas. Endorfinas, sí, endorfinas. Porque además... También tenemos un tutorial justo que nos preparó para Asociación Diabetes Madrid, que si entran a la página lo ven, de Daniel Hans, que es otro deportista muy acreditado de España, que responde sobre las preguntas de diabetes y deporte. Sí, porque además todos los tutoriales. El deporte, la actividad física nos genera endorfinas y nos genera sensación de bienestar y eso hace que luego pueda ir a descansar más tranquilo y a la hora adecuada, porque muchos me cuentan que han cambiado el día por la noche. Yo creo que es el mayor error. Hay que tener horarios y hay que tener rutinas. Y para la diabetes es muy importante. Yo últimamente me dedico mucho a las cosas del sueño y la diabetes. Cada vez hay más evidencia de la importancia que en la diabetes tiene el irse a la cama a la misma hora y el dormir las horas. Es decir, que antes no le dábamos esa importancia. Y es muy importante incluso, desde el año 2017, la Asociación Americana de Diabetes ya puso que en cualquier consulta hay que hacer una valoración de diabetes, hay que hacer una valoración del sueño. Yo tengo una parte de mi historia que siempre pongo el sueño, cómo lo hacen, si se van a la cama. Y entonces ahora, en el periodo de la pandemia, tienen que tener, no va a ser a lo mejor el mismo horario que antes, pero cumplirlo. No, es verdad que se levantan a las 10, pues bueno, levantan a las 10 todos los días, porque no es lo mismo la sensibilidad a la insulina cuando duermes unas horas que otras y cuando te vas a la cama antes o después. Esa es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que el sueño y la diabetes no se le está valorando lo suficiente. Cada vez hay más estudios sobre el sueño y la diabetes y la importancia que tiene para la sensibilidad a la insulina y para muchas cosas, ¿no? El sueño, la diabetes y la obesidad. Se sabe que las personas que duermen más son más fitness o son más delgadas que aquellas que duermen menos. Hay distintas teorías, pero una de ellas es que si duerme poco hay más inflamación, hay más estrés, tiene más tiempo para comer y hay mayor ingesta, hay menor satisfacción y entonces uno busca esa satisfacción en los alimentos. Y todos sabemos que obesidad y diabetes están fuertemente vinculados. Y no sé ustedes en España cómo están viendo la obesidad infantil, y acá en Argentina está empezando a ser un poco preocupante el sobrepeso de los chicos. En Estados Unidos ni que hablar, allá es tremendo el efecto de la obesidad en los niños, ¿no? Hombre, en España, yo me he dedicado bastante a obesidad y hemos hecho muchos estudios sobre obesidad, pero en España la obesidad no tenemos diabetes tipo 2 en los niños. Eso es lo primero, es decir, no. Y cuando teníamos algunas alteraciones hidrocarbonadas eran más en los hispanos. Los hispanos, los de América Latina, tenéis unos genes más predisponentes a diabetes tipo 2 y por otro lado tenéis una ventaja, tenéis menos diabetes tipo 1. Nosotros tenemos en la edad pediátrica 95% diabetes tipo 1
Diabetes tipo 2 no llega ni al 1%, y algunas alteraciones hidrocarbonadas en pacientes obesos tenemos, pero muy pocas, y están mucho en relación de clase social. La clase social más baja es la que tiene un poquito más de obesidad, posiblemente porque tiene una peor nutrición y toman más alimentos procesados y tal, ¿no? Pero, es decir, sobrepeso hay bastante en España, pero no tenemos alteraciones hidrocarbonadas. No es como Estados Unidos. Claro. No nos parecemos en nada. Y cuando dicen epidemia de diabetes tipo 2, para ellos es la epidemia de ellos, o los asiáticos, que tienen también más riesgo de diabetes tipo 2. En Japón hay más diabetes tipo 2 en la edad pediátrica que diabetes tipo 1. Y en China también. Es decir, que no es nuestro problema en este momento. Nuestro problema es más la diabetes tipo 1 y luego el sobrepeso y todo lo que eso conlleva del sobrepeso, pero no todavía para diabetes. Bien, acá tenemos una pregunta importante. Nos encuestan sobre la educación diabetológica. Dice que hay muchas personas que no están capacitadas y si se necesita una base para hacerlo, si hay normas, si hay recomendaciones, si hay asociaciones que forman profesionales para la educación en diabetes. Bueno, nos cuentan en España y después yo cuento en Argentina cómo es para la educación. Me imagino que Pilar lo sabe muy bien. En España se está luchando porque haya un título de educador en diabetes. Hay educación en diabetes y hay educadoras en diabetes, pero no hay título. Pero en la Sociedad Española de Diabetes se hace unos másters de educación diabetológica. Y entonces, hasta ahora, es decir, la gente se va formando y yo creo que tenemos muy buenas educadoras en diabetes, mucha gente que se dedica específicamente a esto y que están bien formadas. Es verdad que yo creo que se necesita un título, primero para que no te movilicen de un lado a otro, pero luego viene la formación. Y la formación tiene que ser una cosa continuada. La diabetes, que yo a mí, siempre mi hija desde pequeñita siempre me llamaba y decía, mamá, pero ¿cómo sigues estudiando diabetes? Ya no le entraba en la cabeza que pudieras todos los días estudiar diabetes durante 40 años. Digo, es que la diabetes cambia cada día. Es decir, si hemos dicho que ahora hay 500 artículos de COVID, de diabetes es que hay un montón de cosas cada día nuevas y hay que ir cambiando. Es decir, no nos podemos quedar en las cosas clásicas. Yo creo que, yo soy siempre me gusta mucho, vamos, creo que es necesario, no es que me guste, que vayamos avanzando y que vayamos aplicando todo lo nuevo que haya, bien, con un conocimiento profundo, ¿no? Entonces, la educación es algo continuado y la educación no es solo de la educadora, La educación es del diabetólogo, del psicólogo, de todo el mundo, del equipo diabetológico, es el encargado de la educación, no solo una persona. Esa persona es encargada de la formación, si quieres, más teórica. Pero una cosa es la formación y otra cosa es la educación, que es cambiar actitudes, es decir, hacer que la gente haga lo que tiene que hacer. Tiene que conocerlo, pero luego dar el paso, porque si no también das libros y libros y hacemos muchos libros y eso no tiene mucha rentabilidad. Y uno de los fundamentos de la Asociación Diabetes Madrid debe ser la educación, seguramente, Pilar, ¿no? Fundamental, es fundamental. Para nosotros la educación es clave, y además siempre lo digo, la educación es el tratamiento. Una persona educada dará los pasos correctos para informarse, para educarse, para asistir a sus consultas médicas. La educación es básica, es importantísima, y en este momento disponemos de cantidad de material, de seminarios online. Ahora no podemos hacerlos presenciales, también damos nuestros congresos, nuestras jornadas, como hacéis vosotros, pero la formación, la educación es importantísima, es lo básico, si no estás educado, tu tratamiento, tu diabetes va a ir para cualquier lado. Claro. Fíjate, la ignorancia nos esclaviza a la diabetes. Claramente, educación es todo. Esto es educación lo que estamos haciendo y comparto con Ámbar. Uno puede tener la educación formal, pero también está la informal o empírica, la de los pares, los pacientes expertos. Acá la Sociedad Argentina de Diabetes tiene un curso de capacitación para salir educadora certificada, educadores certificados por la asociación, por nuestra sociedad.
pero como tú dices, Raquel, no tenemos una matrícula y que esta actividad realmente esté remunerada. ¿Quién pueden hacer estos cursos en la sociedad? Bueno, en general necesita un título previo, una enfermera, un psicólogo, los mismos médicos, las nutricionistas, o sea, necesitamos un título de formación básico para después avanzar a educación. Nati, ¿alguna otra pregunta que tengas por allí? Tenemos dos preguntitas más. A ver. Una psicóloga justamente de Argentina que nos pregunta qué recomendación darían sobre una posible internación de un niño o un adolescente que tiene diabetes con diagnóstico de COVID. Aquí la doctora. Vale. Es tuyo, Si un paciente con diabetes se infecta por COVID, ¿qué haríamos nosotros aquí? Aquí llama yo creo que lo mejor es a su diabetólogo, le dice la circunstancia, que el diabetólogo es pediatra también, le dice qué síntomas tiene, cómo se encuentra, y como vas a tener monitorización, porque nuestros pacientes tienen monitorización, vas a ver tú qué grado de control tiene, y si es una forma leve y según el día que esté, pues se queda en casa, le dices cómo puede tomar el paracetamol, hay que tener cuidado qué tipo de monitorización tiene, porque hay algunas, como la de Mectronic, que se alteran con el paracetamol, entonces no puede tomar paracetamol, así que hay que saber una serie de cosas para que en esas circunstancias no nos vayan. Si el paciente se pone peor, tiene disnea, es decir, dificultad de respiración, o la fiebre se prolonga, entonces tiene que ir a un hospital, es decir, a un hospital donde en nosotros en la actualidad hay una zona para las urgencias, zona de COVID y zona no COVID. Es decir, aquel paciente que viene con problemas respiratorios va a la zona de COVID, aunque todavía no se sepa si tiene COVID, y el otro que viene con la apendicitis o con lo que sea, va a la zona, como dijéramos, limpia. Y luego ya allí, si es necesario, ya se le ingresa. Muy poquitos de los casos que hay ahora acaba de salir un artículo de Madrid de los niños que han llevado en varios hospitales, ¿no? Es que llegan a la UBI niños, llegan el mínimo, en el cero ni nada, una cantidad mínima. No he visto yo, por lo menos, nada, ni he encontrado nada de ningún niño con diabetes tipo 1 con COVID. Nada hay publicado que yo conozca, es decir, yo creo que no, porque es que no tiene más riesgo que la población general, y los niños suponen, en España ahora suponen el 0,8% de los pacientes infectados por COVID. Es decir, que son minoritarios, y formas graves mínimas, y formas que necesiten ingreso también un número pequeño, y en 4 o 5 días van. Entonces, hoy cuando teníamos el webinar de la SED, yo preguntaba unas cosas, pues eran de adultos, y entonces yo, como soy muy partidaria de la monitorización, entonces estaban todo el tiempo hablando de las glucemias capilares. Y entonces yo digo, ¿y qué pasa con la monitorización? Y a mí eso ya de las glucemias capilares me parece un poquito anacrónico, siempre que si no se puede, no se puede, es decir, si no hay posibilidades económicas, pero si un paciente llega a un hospital con una monitorización, tiene que estar con su monitorización. Otra cosa es cuando va a la UBI, que si tienen hipotensión o tal, se pierde la precisión de la monitorización. Ahí sí que ya puede no servir, porque las circunstancias físicas, es decir, del paciente, puede que esa monitorización no sea suficiente. Pero si no, monitorización. Y si tuviera que ir a la UBI, que no va a ir, pero con los adultos que estaban hablando, yo decía, es que yo entro en la UBI y le pongo una perfusión intravenosa de insulina, pero ya. Pero los adultos no eran partidarios. Yo decía, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Yo creo que un paciente que se encuentre mal, como mejor está, es o con si lleva su bomba subcutánea, o con una perfusión intravenosa de insulina. Bueno, esa es mi visión, es decir, que luego puede haber otras visiones. Pero vamos, si está muy bien controlado y tienen un COVID suave, con su múltiples dosis y su conocimiento que tiene, va a estar perfectamente. Y para eso tenemos las monitorizaciones. Yo las puedo ver, es decir, está ingresado y me puede llamar, yo veo su descarga y le digo, pues tal, hará esto, tal. Pero como están tan bien formados, ellos van a saber perfectamente. Es decir, hay que dejarles que tengan autonomía también en los hospitales, para que sus padres, no el niño, para que sus padres puedan decidir cómo ajustarle el tratamiento. Perfecto. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguna otra pregunta, Nati? Nos preguntan sobre material, como para leer sobre educación en diabetes.
pero bueno, lo podemos ir poniendo en las diferentes páginas de la Fundación y de redes sociales. También pueden preguntar por ahí, así el que queda un poco sin respuesta, podemos enviarles a través de mails las diferentes contestaciones. No, yo os decía el otro día que nosotros en The Medical, desde enero aquí hemos hecho hemos hecho un libro nuevo de diabetes, hemos hecho muchas cosas de todo, de días de enfermedad, de hipoglucemia, que está a vuestra disposición gratuitamente. Entrando en The Medical, están todos los documentos y todos son de enero aquí, con lo cual todos son muy modernos. Sí, Sí, modernos. A mí no me gusta nada. Lo mismo en Asociación Diabetes Madrid también contamos con una biblioteca, los libros que se tienen que leer seleccionados sobre todos los temas relacionados con diabetes infantil, diabetes en adultos. Tenemos los libros de Iñaki Lorente, la guía pediátrica del Ministerio de Sanidad también. Si entran en diabetesmadrid.org y buscan los libros, encontrarán todos los textos que deseen y los pueden bajar gratuitamente. Y también hay sobre conteo de carbohidratos, lo tradicional, ¿no? Todo. Y Todo, recetas, todo. tenemos recetas, pero maravillosas. Las recetas para comidas con todo el conteo de hidratos de carbono, proteínas, grasas, están totalmente detalladas cada receta. Y testeadas por ti. ¿Cómo? Están testeadas por ti, las has probado, digo. Bueno, todas no he llegado a probarlas todas, pero tenemos a Mari Carmen, que es la que selecciona las recetas y que, bueno, ella se encarga de preparar cada receta para que aparezca en nuestra página web. Que Mari Carmen Silvestre es un genio. Bueno, Nati, no sé si hay alguna pregunta puntual o hemos ido evacuando todas las preguntas en el transcurso de la charla. Aquí son las 6 de la tarde, pero en España ya son las 11 de la noche. Pero estamos en casa, estamos en casa. Estamos en casa, sí. No tenemos que salir a ningún sitio, de aquí a la cama. Tengo el mate, me puedo tomar unos mates todavía. ¿A las 11 de la noche estás tomando mate? Yo tomo mate a toda hora. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy con el mate, pero no lo he mostrado a la cámara, pero estoy con el mate y ya le convidaremos a Raquel algún mate cuando nos podamos ver. Sí, tengo que probarlo. Tendrás que probarlo. No va a tener más remedio. Yo tengo una última pregunta, si Natalia me da el ok, como para ir cerrando este webinar y ya dejarlas descansar. Nati. Sí, Lucas. Una pregunta medio también así como la que hice al inicio para romper el hielo. Dice, ¿cómo vemos el futuro próximo y el futuro lejano? ¿Estaremos mejor preparados para una situación similar futura? Ojalá que nunca pase, ¿no? Pero esto nos va a dejar una enseñanza. Bueno, ¿cómo vendrán los próximos días, semanas? ¿Y cómo nos ven de acá de cara a un par de años ante una situación similar? Personalmente yo creo que estamos frente a un cambio muy importante en todos los niveles. Será un antes y un después, eso estoy segurísima. Y realmente tenemos que ir pensando en los cambios que vamos a implementar a corto y a largo plazo. Y los cambios empiezan ya, en este momento, ¿sabes? Pero evidentemente estamos aprendiendo de todo lo que nos está llegando cada día y evidentemente de los errores que se cometen y que no deben volver a cometerse, y de dar fuerza a nuestro sistema sanitario, a los profesionales sanitarios, a todos los que están implicados en nuestra salud, a cuidar a nuestro personal sanitario para que nos puedan cuidar bien y realmente implementar cambios estructurales en el sistema que estamos viviendo actualmente, porque evidentemente nos ha desbordado. Hay errores garrafales que no se tuvieron en cuenta, porque nadie, y cualquiera sea el gobierno que esté, cualquiera hubiera cometido los mismos errores, porque es impensable
Nadie imaginó que nos tocaría vivir un momento de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad y enfrentándonos a algo tan desconocido, ¿no? Parece una película de ciencia ficción superada por la realidad. Claro, exactamente. Bueno, Raquel, ¿tú qué dices? yo voy a ser un poquito más pesimista. Yo Ah, esta tarde he escuchado dos personas importantes. Una es el Bengoa, que no sé si lo conocéis, es un vasco que ha sido asesor de Obama cuando hizo de toda la parte sanitaria de aquel, quiso hacer la transformación en Estados Unidos, y también es asesor del gobierno vasco. Yo lo he estado oyendo hace media hora, y entonces él decía que estaba casi convencido que habrá una segunda ola de COVID, y que una segunda ola que será incluso hasta más importante. Yo siempre hay que ponerlo en cuarentena, pero es una persona seria, no es una persona... Y también esta tarde escuché un webinar en que participaba un español que está en Mount Sinai, que es el jefe de una cosa de microbiología, y decía un poquito lo mismo. Entonces, creo que lo que tenemos que llevar a la idea es que tenemos que prepararnos. Tenemos que sacar lo de positivo que hemos aprendido en este momento. Desde el punto de vista de la diabetes, tenemos que desarrollar la telemedicina, pero a un nivel muy general, es decir, para todo el mundo, porque si viene otra ola, o si no viene otra ola, va a estar un poco difícil. La gente tiene miedo en ir a los hospitales porque tiene miedo a contagiarse, ¿eh? Con lo cual, pues vamos a sacar lo de positivo que esto haga. Yo cuando oía a Bengoa dije, bueno, tampoco hay que ponerse tan trágico. Bueno, él lo tiene muy claro, yo no lo tengo tan claro, porque además nadie lo puede tener claro. No sabemos cómo es el virus exactamente, pero se extrapola del SARS-CoV, otro que había, el 1, que era, no sabemos. Pero sí que esto nos tiene que llevar, desde el punto de vista diabetológico, porque hoy el webinar era dirigido hacia diabetes, que saquemos lo de positivo que tiene. Y también yo lo que transmito a los pacientes, aprovechemos este tiempo para aprender muchas cosas. No vas a tener tanto tiempo en toda tu vida para saber cómo te influye la comida en la glucemia, cómo te influye no sé qué, cómo te influye el ejercicio y tal. Damos esta la visión positiva. Es un periodo que también es bueno en el sentido de algunas cosas, de que ha permitido que familias que no se ven casi se estén durante un tiempo juntas y se encuentren y se reconozcan, y los niños, algunos están muy contentos, porque a lo mejor no venían a su padre y a su madre casi nada, porque estaban con cuidadores. Entonces, bueno, pues que tiene su parte positiva. Si viene una segunda ola, también estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, porque nunca el planeta estuvo tan descontaminado como en este momento. Eso es cierto, han vuelto los peces a Venecia, a todos lados. Realmente, ¿no? Este confinamiento creo que nos está ayudando a todos, por más que nos parezca, a algunas personas les parezca claustrofóbico o que ya les esté pesando, ¿no? Tantos días de encierro, pero evidentemente la propia naturaleza también nos está planteando cambios que tenemos que implementar. Así es. Evidentemente. Pilar, si no viniera con una crisis económica terrible, pues podríamos estar, pero lo que viene es duro. Bueno, sí, eso está claro. Acá, en este webinar hay muchos argentinos que de crisis económica conocemos suficiente. Así que, nosotros también, desde el 2008 tuvimos una terrible. Tuvieron una terrible. Natalia, creo que antes de despedirla a nuestras invitadas, querías pasar algunos agradecimientos o avisos. Como en todas nuestras charlas, queremos agradecer el compromiso y la predisposición de las diferentes instituciones y empresas que nos acompañan en esta iniciativa, así que saludamos al Centro Médico Promad, a CEDIM, a Granja Soles, a Life Desarrollo, Jóvenes AFA, Terragene, que nos acompañan en la difusión. Y como dijo Raquel, aprovechemos a aprender muchas cosas con la invitación que nos hace la Fundación Paul Langerhans y la Fundación Matilde Bailey. Y hoy tenemos que agradecer mucho a Pilar de la Asociación Diabetes Madrid, que es un ejemplo realmente,
Y Raquel, no nos conocemos personalmente, pero la verdad ha sido un honor y ojalá que pronto te pueda dar un abrazo de agradecimiento por participar este ratito con nosotros. Dos cositas Muchísimas más. gracias. Antes de darle la palabra a ustedes, mañana hay otra charla que se llama El Otro, Natalia, ¿no es cierto? Sí, Lucas, mañana nos encontramos por Zoom a las 18 de Argentina, así que ahora hay muchos internacionales, pero a las 18 horas de Argentina, con una charla que damos en el marco del Día de la Tolerancia y el Respeto, y vamos a hablar sobre hábitos de convivencia, ahora que estamos todos juntos en nuestras casas de forma obligatoria. Así que también los esperamos. Y la semana que viene, misma hora, mismo canal, el jueves a las 17 horas, otra vez vamos a estar internacionales, porque va a haber un paciente experto y un comunicador social que creo que no tiene desperdicio. También viene de España, pero del norte. ¿Quién será? ¿Se lo imaginan? ¿Quién puede ser? Viene de Bilbao, es un amigo de la casa ya, así que la semana que viene se ha comprometido a estar el Jedi Azucarado contando la experiencia de otro paciente experto como Pilar, vertiendo su experiencia. Esta pequeña anécdota es una de las tantas que él nos va a contar. Pilar, palabras finales, Raquel, palabras finales que nos quieran decir. No, realmente agradecida a todas estas personas que hoy nos están siguiendo y por supuesto cualquier pregunta que quieran hacernos. Yo personalmente tengo mi Facebook, estoy en las redes sociales, Pilar Martínez Jimeno Susach, esa es la con la que comparto todos los temas de diabetes. También en LinkedIn estoy, en Twitter, estoy en todas partes, yo soy muy de redes sociales. Así que cualquier duda o cualquier tema que quieran consultarme, con todo gusto, para ayudarles, para apoyarles y estar con vosotros. Bueno, yo lo único que quiero primero, desearos que el COVID no sea duro con vosotros, es decir, que aprendáis mucho de los otros países, de España y tal, para que no caigáis en los mismos errores. Y deciros que, bueno, que ha sido un placer enorme, es decir, el compartir con vosotros este tiempo y el poder intercambiar las opiniones, que yo creo que es lo que nos hace progresar y que nos engrandece. Y muchísimas gracias. Gracias a todos y nos seguimos viendo en las redes y virtualmente. Gracias, que la pasen muy bien. Buenas noches en España, buenas tardes acá en Argentina. Nos vemos pronto y ojalá que nos podamos volver a abrazar. Chao. Seguro, Chau, eso chau, está chau, hecho. chau. Eso está hecho. Chao, 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 chao.